Bueno, listo. Muy buenas noches. Nos encontramos hoy, 24 de mayo del año 2021, en asesoría de maestría con Carlos Guzmán Tancón para la opción del título de Magíster en Administración de las Organizaciones. Voy a compartir la pantalla para precisamente empezar a hacer la revisión de el documento. ¿Me avisas, Carlos, cuándo aparece? Claro, buenas noches. Sí, gracias. Ya estamos aquí en directo. Estoy esperando a que se proyecte la... Perfecto, ya salió en el monitor, respetado director. Listo, perfecto. Bueno, yo ya había leído ahorita el documento nuevamente, Carlos. Me parece que Sí. vamos como es. Hay que aprovechar el documento que yo te envié acerca de proyecto aplicado, que te envié la vez pasada. La estructura como tal es una estructura que pues es la que está autorizada en la universidad, es la oficial de la universidad, digámoslo así, para la presentación de tu proyecto. Hay que aprovechar también el website que te envié, donde está todo lo que es la aplicación de la norma ZAPA, porque la verdad nos ha servido mucho, y ahorita que te estaba comentando acerca de la sustentación de los muchachos de pregrado, a principio de semestre se les dio a ellos una pequeña capacitación en el manejo de esta website, y te cuento que los trabajos en cuanto a la parte metodológica fueron muy buenos. Entonces eso fue una gran ventaja que nos demostró esa mejora con la capacitación de la WISA, y la aplicación como tal. En cuanto a esa parte metodológica de la aplicación de la ZAPA nos pareció muy bien, y pues obviamente son cosas que se van a tener, y a todas las, lo que es posgrados, especializaciones y maestrías, se les está dando igualmente como unos tutoriales acerca del manejo de todo lo que tiene que ver con esta implementación de la norma APA versión 7. El resumen es, lo noto yo cuando lo leo como una narrativa personal acerca de la situación de estudio. Es muy bien, pero mi consejo es que obviamente esto lo vamos alimentando a medida que va fluyendo el desarrollo como tal del proyecto, porque obviamente lo que es el resumen, prólogo, introducción, al igual que las conclusiones y recomendaciones, pues se generan al final del trabajo, al final del proceso, porque obviamente necesitamos saber cómo fue precisamente esa línea en el desarrollo de cada una de las actividades para lograr los resultados esperados. Y pues ya una vez tengamos nosotros esa finalización, podemos dar claramente de qué es el resumen como tal del contexto del proyecto, igualmente la introducción y obviamente conclusiones y recomendaciones. Lo que habíamos nosotros hablado acá frente a la pregunta problemática, pues sigue tal cual, me parece muy bien. ¿Cuáles son los escenarios posibles para la educación superior en la ciudad de Palmira Valle a 2025? Una buena perspectiva tenemos ahí para tener en cuenta, pues obviamente, todos estos cambios. Este periodo de transición que tenemos nosotros en estos momentos nos cambió la vida a todos, pues obviamente por la pandemia, y hacer la aplicación como tal de ese proyecto aplicado para los resultados esperados a futuro, obviamente, me parece muy interesante, y yo estoy seguro que la culminación de este proyecto va a servir, o lo vamos a tener como base para el desarrollo de nuevas ideas que vengan por parte de los maestrandos o por parte de muchachos de pregrado que estén interesados en estos temas. Y la justificación completa, muy bien, me parece que está muy bien redactada. Sí me gustaría de pronto, Carlos, ver más bibliografía, más estado del arte, para poder complementar pues lo que tú ya tienes acá. Hay que aprovechar el método MINMA, como tú lo dices, mirar y establecer nuevas variables dentro del contexto de la investigación, que me parece demasiado interesante. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo te has sentido tú con el desarrollo del proyecto? Pues obviamente es tu idea y todo. ¿Cómo lo has visto? Pues, director, primero, pues muchas gracias por los acertados, digamos, orientaciones. Naturalmente yo lo del resumen lo tengo claro, que se va a ir retroalimentando y se va a ir reconformando. Lo tengo allí como una aclaración de como los pasos que están, digamos, no totalmente detallados, pues, de una manera
numeral o alfanumérica, sino que me da como la guía de cómo ir desarrollando el proceso y que naturalmente deberá ser retroalimentado en la medida en que se desarrolle el mismo. Perfecto. De hecho, pues digamos, desde el punto de vista de tener el material norma APA, tiene, digamos, las medidas de los márgenes, Sí, la sí, sangría las tiene. Naturalmente, pues no le he hecho todavía lo que es la portada y eso, pero en la medida en que el tiempo nos lo permita, he estado como más dedicado como a la sustancia, como a la fundamentación de nuestro proyecto. Y creo que la idea la tengo, digamos, como en un diamante en bruto, la he ido aterrizando poco a poco, ya estoy pensando en las variables, creo que vamos a muy buen ritmo, creo que con el visto bueno suyo sé que vamos a llegar con las mejores situaciones para el desarrollo de este trabajo que sirva como fuente, que eso es lo que le agradezco, ojalá sirva como fuente al 25 por lo puntualmente pues para esta región, pero que se puede ser extendible a otras regiones dependiendo de ciertas particularidades. He seguido pues con la corrección de los verbos ya tanto en el objetivo general como en los tres objetivos específicos. Ya se utilizó el ir, pues sí, sí, sí. básicamente como debe ser, El verbo guardando, definitivo. guardando la estructura fundamental del trabajo. Al final de estos avances, director, pues he ido alimentando con el sistema de APA, la versión última, la 7, pues he venido alimentando las fuentes bibliográficas. No sé si quieres bajas un poquito a la última hoja y allí puedes observar que en la medida en que he ido, bien sea parafraseando o la cita textual, he ido alimentando de acuerdo a la nomenclatura APA y lo he ido ya construyendo en la hoja pues final, por eso tampoco le he puesto todavía la numeración Sí, por no, obvias sí, sí, razones. claro, no, aquí esta parte de la bibliografía, otra cosa que te iba a recomendar, autor, antecedente, teorías, conceptos, etcétera, todo lo que tú indagues, te sirva o no te sirva, inclúyelo dentro de la bibliografía, ¿sí? Perfecto. Porque hay muchas veces que nosotros encontramos un documento que nos parece muy interesante y pues obviamente gastamos tiempo mirándolo, descargándolo, etcétera, y de pronto decimos, bueno, interesante, pero no me aporta, Sí, ¿sí? Pero tiene razón. dentro de la bitácora que nosotros llamamos en investigación, hace parte dentro de los tiempos establecidos para el trabajo y obviamente hay que decir, bueno, se utilizó de manera así sea a mano de información, a medida de información. ¿Sí? A manera Así de de pronto no información. nos haya servido para lo que quisiéramos nosotros, pero todo eso va marcando y eso hace parte del estado del arte del desarrollo del proyecto. Tienes toda Entonces sí la es muy razón. interesante. Y realmente sí lo he hecho. Afortunadamente, quiero que sepa, director, que yo tengo pues una hojita, digamos, alterna, donde pego los links o pego los libros y Eso, muy bien. los voy a ir enriqueciendo en la medida, porque me ha pasado eso, ¿no? Obviamente a manera de información y le sirve uno para el léxico y para la narrativa, como ver las estructuras de alguna manera. Obviamente no siempre del tema en mención que estamos tratando de profundizar, pero de algo sirve de índole informativo. Sí, muy cierto. Afortunadamente tengo esa estrategia de tener una hoja Word No, y eso es alterna. muy, Pues. muy, muy importante. Mira que en otra institución de educación superior con la que también estuve un tiempo, hace años, allá inclusive le pedían a uno cuando estaba haciendo las revisiones, le pedían la bitácora a los estudiantes. Y esas bitácoras, pues uno, Claro, cuando yo hay que, entré allá, pues eso fue algo nuevo para mí. Y las bitácoras le llegaban a uno con unos arrumes así de hojas, hasta hojas a mano, porque esa es la línea de tiempo real de lo que sucedió en la investigación. sí Le señor. dice uno, muy interesante, ya otros lo entregaban mucho más clasificado y mucho más ordenado y todo, ¿no? Pero decía uno, vea, uno nunca acostumbra a los estudiantes a eso, a llevar una bitácora real, y la bitácora real es eso, llevar hasta que, hombre, se me ocurrió una idea y la anoté en un papel y cuando llegué la transcribí, guardemos el papelito con fecha y hora.
y se lleva una línea de tiempo exacta de todo lo que es el desarrollo en el contexto como tal del producto que se quiere entregar. Y me pareció a mí muy interesante y lo hacían, eso fue en la red Colsi, de investigación acá en Santander, y lo aplicaban con los muchachos de colegios. Y eso lo que crea es como esta enseñanza a ser ordenado dentro del desarrollo de sus trabajos. Y vea que no lo hace uno ni en pregrado ni en un posgrado, pero es muy interesante porque el día de mañana nosotros, siendo sinceros, el 90% de pronto más de quienes nos graduamos en algún momento en pregrado, en posgrado, como que queramos llamar en su momento, tenemos los proyectos de grado y los dejamos allá enmarcaditos en la biblioteca de la casa, ¿cierto? Sí, pero cuando nosotros aprendemos de verdad, o sea, cuando se genera ese interés por la investigación, todos estos aportes nos sirven a nosotros como bases para algo, y es lo que yo les digo hoy en día. Nosotros hace 20 años, yo me acuerdo cuando estudiaba pregrado, a uno las enseñanzas académicas en la universidad del pregrado era para buscar un mejor trabajo, y por eso la investigación era parte. Hoy en día nosotros les inculcamos a los estudiantes de pregrado es emprendimientos. Generen, no salgan con el cartón debajo del brazo a buscar un trabajo, hermano, sino que más bien salgan con las ideas acá pulpitas para que ustedes sean los que generen la oportunidad de emprender a los demás. Y entonces han cambiado esas metodologías así, y es por eso que hoy en día la investigación es mucho más importante en las instituciones de educación superior. Ya se encamina más a que el estudiante desarrolle esas ideas, porque yo les digo a los estudiantes de investigación, tenemos 50.000 ideas en la cabeza, pero a la hora que le dicen a uno, tome la estructura, vaya, justifíquela, planifíquela, plantéela, desarrolle variables, haga estadísticas, hasta ahí llegan todas las ideas, porque es la falta de educación precisamente hacia el tema. Entonces, esto me parece a mí desarrollos súper importantes. Esto que tú estás proponiendo, Carlos, yo te lo dije a ti desde la primera vez, es algo muy importante porque es que la perspectiva que tú haces hacia Palmira, listo, perfecto, pero el manejo, digamos, el benchmarking que podamos sacar nosotros del desarrollo de tu proyecto, hombre, le puede servir para cualquier zona del país, porque vamos a mantener una línea primaria, y de esa línea primaria, pues obviamente, de acuerdo a las necesidades del entorno, pues se cambiarán variables, obviamente, pero sí es algo que esperemos que logremos el cometido. Yo sé que así va a ser, y de verdad que pues esperamos que Dios quiera usted sea el quinto meritorio que tenga yo dentro de las maestrías, ¿o yo? Tenga la plena seguridad que haré todo lo humano y lo posible, respetado director, que así sea, porque yo sí tengo disciplina y mucho compromiso cuando quiero hacer las cosas, y lo mejor que me ha tocado es, creo que tenerlo usted director, porque le soy muy sincero, tuve un intento fallido, y bueno, hablo de los procesos, realmente no me fue bien con esa situación, y precisamente inclusive cambié de monografía a proyecto aplicado. Pero bueno, yo creo que así va a ser, y tenga la plena claridad, director, de que va a tener de mi parte el mayor compromiso. En ese orden de ideas, pues ya cambié los verbos de establecer, identificar, realizar y construir, que era una observación muy puntual que me hacías frente a la estructura de los objetivos generales y específicos. Puntualmente también me comentabas de que querías ver más estado del arte frente al sistema ya educacional, que es, digamos, la parte que no estaba en el avance inicial, y que básicamente de manera pues muy sintética, creo que lo has notado, yo soy una persona muy sintética, voy muy al grano. Utilizas el sintéticamente. Sí. La palabra, sí. Exactamente, busco pues como llegarle muy rápido al lector para que obviamente, como dicen los escritores famosos, se enamoren del libro y no lo desechen del libro, porque eso es lo que la narrativa es importantísima precisamente para eso, para generar el interés y muestre qué sigue adelante, muestre a ver qué más viene, eso es muy interesante. Exactamente, entonces ahí, después de hablar pues de todo el concepto de la prospectiva como herramienta fundamental de la administración y el método técnica MICMAC, pues obviamente ya ingreso al tema de lo que es fundamentalmente
el desarrollo del sistema de educación que ha sido históricamente pues, en nuestro planeta, en nuestro género y raza humana, como aplicado a Colombia, donde básicamente pues parto de la idea de que históricamente Colombia ha estado enmarcado en un enfoque de metodología o sistema tradicional, método presencial, como también el sistema virtual, pero se desarrolla puntualmente frente a hechos de que en un mercado educativo pues la demanda sobrepasó las posibilidades y la infraestructura de un país, y por eso nace fundamentalmente la metodología virtual. Obviamente la metodología presencial pues se encuadra durante siglos y fundamentalmente está fundamentada en el rol del maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el maestro, profesor, docente, pues es el que está, digamos, como líder dirigiendo en un momento histórico, en un momento geográfico, en un lugar geográfico, perdón, donde obviamente se genera una serie de enseñanzas e instrucciones, fundamentalmente a través de la bibliografía de Rodríguez Árbol y Gómez Lorduy, sacado de su libro del 2014 fundamentalmente, que son los autores, y fundamentalmente pues es el modelo tradicional que lleva años de años de años, no solamente en nuestra naciente patria de 200 años de matarnos todavía, sino pues a nivel ya de Europa, donde estamos hablando de 300 años, donde estábamos hablando ya de las centros como las universidades, y se trasladaban los estudiantes a París y a los diferentes lugares que obviamente tradicionalmente en el Renacimiento y en las épocas modernas pues son los que dieron origen a todas estas infraestructuras. El modelo de distancia pues básicamente se cambia un poco el rol, donde ya la relación presencial con el docente y en el espacio físico institucional per se pues desaparece, ¿no? Viene un momento que va a ser desarrollado a través de una generación, es un cuadrito que ahora lo vamos a mirar muy sintéticamente, y ya en mis propias palabras, pues lo que he resumido es que es como una obra de teatro, ¿no? Donde la dedicación tradicional, el protagonista es el maestro, profesor o docente, y básicamente sus alumnos o estudiantes se convierten en los actores de reparto a través de alguna forma de guía, pero fundamentalmente direccionada y liderada por el maestro. En la dinámica de la educación a distancia, pues se transforma el maestro como un actor de reparto y se vuelve en un facilitador, y básicamente los estudiantes se vuelven en los protagonistas y se vuelven, digamos, en los propulsores y mentores de su propio autoaprendizaje. Obviamente el rol del docente se convierte en un facilitador motivador a través de procedimientos que generan pues esa motivación, y es donde aparecen pues las guías metodológicas que generan pues unas líneas primarias y una fundamentación hacia dónde debe ir el estudiante desde el punto de vista de ser el protagonista, ser el líder de su propio aprendizaje, y el facilitador docente siempre estará en su acompañamiento a través de diferentes momentos sincrónicos o sincrónicos que lo vamos a resumir en el cuadrito. De esa manera pues se invierte un poco el rol y aparecen pues ya los procedimientos y las guías metodológicas. Aparece también la figura de cómo es que vamos a hacer la escala de calificación, cómo es que vamos a darle de alguna manera fundamento a validar todos los procesos de autoaprendizaje, incluyendo unas rúbricas que permiten darle seguimiento a ese desarrollo educativo. De esa manera, pues es que empieza a tener toda la evolución de este método, no solamente inicialmente bajo el concepto de distancia, sino que ya después distancia y virtual, y hoy pues que estamos ya en una a puertas de la cibernética, y que el mundo, la nueva realidad pues está totalmente ya con archivos digitales de consulta, no solamente los creados, herramientas cibernéticas, sino también los archivos físicos los han vuelto digitales, y entonces ya vas a poder estar
con una gran cantidad de acervo bibliográfico de obras inicialmente pues físicas, totalmente documentadas en la red y que se convierten pues en el insumo fundamental para todo ese proceso de metodología virtual y a distancia. En ese orden de ideas he resumido esa evolución, esa síntesis, ese resumen en 3 generaciones. En la figura número 1, una evolución de la educación a distancia y virtual, desde el punto de vista de entenderla como generaciones, donde la primera generación, pues entendiendo la tecnología del correo postal, como la herramienta fundamental para poder desarrollar primero el concepto de educación a distancia, donde fundamentalmente está la figura del tutor maestro, en donde él resuelve las inquietudes, resuelve las dudas y califica digamos, guías de conocimiento a través del servicio postal, es decir, se generaban las tareas, se generan los materiales y la tecnología del correo permite esa facilidad de transporte para el envío y recepción de los contenidos de estudio entre estudiantes y maestros, ya no mediando pues una exigente y definitiva figura de una ubicación geográfica. Digamos que esa fue la primera generación desde el punto de vista de conocer cómo es que es el estado, de cómo es que vamos llegando finalmente a una figura virtual casi que en procesos de desarrollo evolutivo súper acelerado. Viene una segunda generación donde adicionalmente al texto, pues que era básicamente utilizado entre estudiante y maestro con la figura del servicio postal, del correo, bien sea estatal o bien sea ya de iniciativas privadas, pues aparecen las tecnologías radiales fundamentalmente, que aún todavía existen, y obviamente alguna vez en la historia de nuestro país la televisión fue pensada para fines educativos, y lo que se hace es en ese modelo de distancia, pues se incorpora ya no solamente el concepto escrito textual, sino que podemos ya tener un contacto a través de las tecnologías radiales, las emisoras todavía subsisten, Sapensa y estas emisoras que son más educativas que comerciales, y la televisión en algún momento dado se pensó, entendido, según me contaba mi fallecido padre, se pensó en ese concepto, pero ya en la época de Rojas Pinilla, obviamente no se desarrolló desde ese punto de vista al 100%. A su vez se genera una interacción ya utilizando las vías del teléfono, el teléfono fijo, visitas esporádicas a un espacio físico institucional, y empieza también a generarse un nuevo ingrediente tecnológico que son los cassettes y videos, en los cuales pues, se convierten en insumos que naturalmente se convierten en el material de apoyo para generar todo ese proceso de autoaprendizaje, entendiéndola como ya una segunda generación que incluye el texto por correo, que incluye la tecnología radial, la tecnología televisiva, y también utilizando los contactos telefónicos, y ya planteando algunos momentos de un contacto físico, pero no permanente como lo que ocurre en la metodología tradicional presencial, y a su vez se apoyan en la tecnología de cassette y video. Finalmente, pues la tercera generación que estamos viviendo y que estamos en plena ebullición con el advenimiento y la llegada de la telemática, la computación, fundamentalmente como ciencias de sistemas, el Internet como herramienta ya no solamente informativa, sino pedagógica, se generan toda esa serie de nuevas tecnologías, llegando a tener ya en el momento presente archivos digitales, y no solamente iniciamos con la figura del disquete, del 5 1/4, ya estamos hablando de tecnologías de almacenamiento en la nube, donde realmente ya ni siquiera necesitamos dispositivos USB, sino que ya podemos tener un espacio en la nube, y de esa manera pues estamos transformando totalmente el concepto de la tecnología de almacenamiento del conocimiento, y ahí entran los repositorios y entra cualquier cantidad de figuras, ya no solamente se puede mirar
un museo yendo físicamente, sino que lo podemos mirar virtualmente. Ya se produce también el concepto de la interacción sincrónica, como la que estamos viviendo en este momento, director, pues que es en un horario y estamos en vivo y en directo a través de una máquina, y también unos momentos asincrónicos como los que hicimos la semana pasada, donde nos conectábamos 2 segunditos y después nos salíamos de línea, pero ya con sus directrices y con sus procedimientos, ya generaban los escenarios factibles y posibles en este momento el desarrollo de esta investigación, y al mismo tiempo pues ya para situaciones de pregrado o para situaciones no solamente de educación superior, sino inclusive básica e intermedia, pues se generan este tipo de escenarios como espacios de desarrollo de la cátedra, de trabajo, de evaluación, obviamente, y de discusión. Esto nace pues de la red de Redalig, con la dirección web que está allí, y obviamente lo que hice fue sintetizar unas 15 hojas en un gráfico utilizando el Smart Graph pues, de nuestra plataforma Office, en 3 generaciones fundamentales, y que naturalmente, como adelantándome un poco, director, la 4ª generación pues es como la síntesis final de este documento, lo que va a poder pasar supuestamente al 25 desde el punto de vista de prospectivo, y que obviamente será muy dinámico debido a esa situación. Puntualmente pues en Colombia, el año cronológico del nacimiento del modelo diferente, o sea, el no tradicional, conocido como la metodología de distancia, hace su punto de corte en el 82, donde obviamente se desbordó en ese mercado educacional y se superaba la cantidad de estudiantes, o sea, la demanda por programas, y se hace ya a través de un plan de desarrollo desde el punto de vista de las propuestas de planes de desarrollo presidenciales, un plan de estudio donde generalmente, un plan de desarrollo, perdón, donde ya la educación a distancia guarda pues una solución para poder llegar a sitios inhóspitos de nuestro país, inclusive por nuestra misma geografía, pues muy diferente Colombia a los países como Norteamérica, o que donde realmente tiene otra geografía. De esa manera, este trabajo pues llega a plantearse una problemática que es a través de una situación biológica, una pandemia mundial, pues definitivamente a todos nos tocó, a toda carrera, a los que estábamos en el método presencial, pues aprender sobre la carrera, sobre las tecnologías de información y comunicación. Puntualmente a mí me tuvieron que preparar algo en el SENA, pues, o sea, con la institución que yo presto mis servicios, pues obviamente para desarrollar más el concepto básico y el potencial, no solamente básico, sino el potencial de las TICs, porque anteriormente solamente lo usábamos para efectos de correos web, de aspectos muy puntuales, pero no como ya la infraestructura fundamental para desempeñar una labor misional dentro de la educación y obviamente dentro de todos los aspectos del mundo actual, porque pues obviamente los riesgos potenciales sanitarios de contagio y de muerte pues eran evidentes, y como era algo supremamente nuevo donde ni siquiera la ciencia con todo su adelanto lo podía explicar, pues se empezó las TIC definitivamente a generar, ser un artífice, un activo intangible, totalmente utilizable, no solamente ya en las tradicionales, valga la redundancia, entidades OIEs a distancia y virtuales, sino que en las presenciales prácticamente se adoptó el sistema de TIC como la forma de llegar en el 2020 de una manera acelerada. De esa manera, pues ya se convierte esa TIC como un activo estratégico, no se puede ver como algo como una herramienta importante, pero no suficiente, sino ahora todo lo contrario, es algo muy estratégico y que en todas las áreas de la economía pues está generando unos cambios importantísimos. Acabamos de ver la situación de la legislación del trabajo en casa, que obviamente
le va a tocar más a esta generación que se está formando que a los que nos ha tocado las dos figuras fundamentalmente. En esa situación, pues la conectividad y la integración fue acompañada por todas las culturas corporativas, es decir, no solamente de, del punto de vista educativo, sino de la industria, y las organizaciones se dieron cuenta de que para poder afrontar estas situaciones inhóspitas, inesperadas, incomprendidas todavía, pues había que echarle mano a todo ese proceso de desarrollo y aceptar esta nueva realidad como un nuevo reto y como la nueva situación mundial para un panorama donde obviamente Colombia no fue ajeno y puntualmente las instituciones de educación superior, respetado director, pues tuvieron que fundamentalmente las tradicionales tener un cambio drástico en su proceso de acercamiento a los estudiantes, que inclusive aún se mantiene, y me atrevo a decir que ahora cuando nos vacunen a todos y estemos ya todos definitivamente pues de alguna manera inmunizados, las TIC van a tener un preponderante papel en la forma metódica y la forma de organizar y de cómo es que vamos a organizar todo el proceso de este camino que sigue, acompañándolo ya como un activo estratégico, no ya como algo de acompañamiento y que nos facilita, sino que obviamente va a ser algo estratégico. Con eso, pues, está, digamos, dando los indicios para mirar los episodios pasado, presente y el evidente momento futuro que estamos viviendo ya para ir armando el concepto de árbol de competencias con base en lo que se llaman las TIC en ambientes educativos ya totalmente presenciales, donde sé que muy probablemente ya el segundo semestre sea presencial, pero creo yo que el rol protagónico de las TIC no desaparecerá, sino todo lo contrario, seguirá siendo una variable estratégica en el mejoramiento de la calidad y de esa manera pues entraría ya el Ministerio de Educación Nacional y estas autoridades que realmente legislan en nuestro país, cómo es que vamos a actuar las presenciales, las metodologías presenciales y naturalmente las metodologías a distancia y virtuales, pues tendrán que asimilar toda esta nueva realidad porque pues creo yo, y inclusive entre las variables está contemplada una fragmentación de los mercados y naturalmente esa es la nueva situación histórica mundial donde realmente pues deben haber unas situaciones de planeación estratégica, de prospectiva, y el mercado estudiantil se va a ver abocado a nuevos horizontes, nuevos sistemas de acceder a la educación y que se volverán algo, en la teoría de sistemas, muy común. Ya obviamente, aunque la mayoría de personas que están todavía, digamos, con el sesgo presencial, de todas maneras no les quedó más remedio que conocer la metodología virtual a la fuerza, digámoslo así, entre comillas, porque no le queda más remedio, porque pues, si no se queda atrás, porque los procesos no se pararon, puntualmente ya van 3 semestres contando donde ya la metodología virtual a través de las TIC, pues están siendo totalmente validadas con unas guías y con unos procedimientos naturales, obviamente misionales de cada entidad, y el que no se metió bajo esos objetos virtuales de aprendizaje, pues va a quedar por fuera. De esa manera, pues, digamos, es el contexto de cómo ha sido el desarrollo de, de, de este nuevo mundo que estamos viviendo, este nuevo inmediato futuro, donde naturalmente los mercados estudiantiles van a estar definitivamente en el ojo del huracán, digámoslo así, y las personas que van a estar al frente de las IES virtuales nacionales y ya las extranjeras llegaron, ya definitivamente llegaron y están definitivamente en una situación donde el administrador y el representante legal y el consejo directivo
deberá estar muy pendiente de una apuesta retante de qué es lo que va a pasar en este inmediato futuro, porque yo digo que estamos en el pasado, presente, pero el inmediato futuro ya se está confundiendo con el presente, porque realmente ya el estado del arte de las TIC dentro de la industria educacional, pues es una realidad que no se puede negar ni se puede tapar, inclusive en las más tradicionales entidades de educación superior conocidas con la metodología presencial, ya eso se volvió totalmente un insumo estratégico. En ese sentido, pues fundamentalmente podemos decir de que el aprendizaje de un estudiante no depende fundamentalmente de la modalidad educativa en el momento histórico que se encuentre, sino de cómo aborda esa problemática de su carrera, de su proyecto estudiantil, de sus contenidos temáticos y obviamente qué estrategias va a utilizar cada IES, cómo se va a reforzar ese aprendizaje, cómo se va a acompañar, cómo se va a facilitar dentro de un concepto coherente y congruente con un material educativo básico que se convierte en lo que antes se conocía como las OVAs, pues que ya obviamente ya está casi que revaluado ese concepto de OVAs y naturalmente es el nuevo mundo donde los que están más pequeños, de 5 a 10 años, pues van a tener una situación muy diferente a los que se llaman ahora pues millennials o centennials, que están entre los 20 y 25 años, y naturalmente el TIC será fundamental. Eso es, digamos, como la gran parte que me hacía falta, director, frente a esas solicitudes puntuales y exigencias fundamentales que me habías indicado en la anterior reunión. Yo lo que hice fue mantener pues lo anterior desde el punto de vista de qué entidades mantienen, cómo es la metodología, ya la habíamos discutido, en el sentido de que pues son hipótesis descriptivas y naturalmente con unas variables de estudio que van a mirar naturalmente los posibles escenarios, entendiéndolos como escenario apuesta o pronto escenarios más complejos sobre todo para las virtuales. No sé si sigo con el desarrollo, que ese sí no lo miramos la vez pasada o lo dejamos para la próxima. Usted me indicará, director. No sé cómo estamos de tiempo. No, tranquilo, Carlos, pero sí, pues bueno, con esta línea que me has hecho de tiempo de la educación virtual en Colombia, pues excelentísima, la tienes más que clara. Ojalá cada vez que vaya uno a dar una asesoría fueran así de extensos en el desarrollo y en esa narrativa, como te digo. Pues sí, lo que tú dices es muy cierto. En el año 1982 arrancaba Belisario Betancur la presidencia y pues dentro de sus grandes aportes, yo creo que fue la educación a distancia. Es Arrancaba correcto. Unisur cuando eso, la Universidad del Sur de Bogotá, que sí, hoy en día es la UNAT, Universidad Nacional de Distancia. ¿Cierto? Exactamente. Entonces, fue un formato que se creó y años más adelante otra universidad a nivel nacional que implementó una metodología similar fue Uniminuto. Sí, la señor. Corporación Universitaria Minuto de Edison, que también tuve la fortuna de haber trabajado casi 5 años. Y son metodologías muy similares, Uniminuto maneja una metodología praxeológica, donde se basa fundamentalmente es en la devolución de los conocimientos adquiridos en los entornos o comunidades, pues, que tengan la afectación como tal. Y pues es muy bueno porque ellos son expertos en manejar proyección social, ¿sí? Esa es una muy buena ventaja de esta metodología, porque esta metodología nos permite a nosotros tener esos accesos, obviamente, que la presencialidad no permite, y al llegar a esos rincones más recónditos, como se dice, pues obviamente la aceptación, por lo menos en la parte rural, es excelentísima. ¿Qué faltaría, hombre? Que el gobierno se pusiera la mano en el pecho con las conectividades que no debería faltar en el más mínimo rincón del país, y créame que lo que tú dices es muy cierto. En un futuro no muy lejano, ya todo va a ser interacción por estos métodos, aun cuando no debemos dejar a un lado la parte presencial. Nuestras generaciones,
somos muy afortunadas porque hemos pasado por todos estos periodos de transición. Sí, señor. Supimos de mano directa lo que era la presencialidad desde el colegio y cómo eran esos docentes antiguos que todavía eran súper estrictos y todo. Yo fui de los que a mí me dieron regla en el colegio La Salle. A mí también, en San Luis Gonzaga, director. Bueno, imagínense. Entonces, hoy en día eso es innombrable en un colegio, ¿cierto? No, o sea, eso hemos era... visto todas esas transiciones y dice uno, bueno, wow, pueden que hayan cosas muy buenas, pero hay cosas que de acuerdo a la formación que uno tuvo, pues deberían todavía mantenerse hasta cierto punto. En la educación superior es igual. Lo que hablábamos ahorita de que uno antes educaba, porque así lo decían las guías, como tú dices, las guías metodológicas o sílabus, o Exactamente. tienen otro nombre, bueno, se me fue ahorita el otro nombre. Sí, se me fue. Las OVAs. Dime. Las OVAs, ¿no es? No, las OVAs son los objetos virtuales de aprendizaje, que esos son los que se están implementando hoy en día, ¿sí? Exactamente. Pero cuando hablamos nosotros de esos sílabus o guías metodológicas, sí. se me va ahorita, se me escapa el otro nombre, como se conocían antes, precisamente era eso. Yo tuve que hacer, Dios mío, cambiar entornos de 6 entornos a 3 entornos, cambiar los propósitos de los cursos, de las materias, porque precisamente el mismo cambio generacional y el mismo cambio actitudinal y las mismas necesidades del entorno, pues decían, hombre, ¿cómo vamos nosotros a enseñar por un lado lo que pasaba hace 20 años? Tenemos que cambiar. ¿O cómo vamos nosotros a enseñarle a unos alumnos que ya tienen una mente mucho más amplia frente a lo que está sucediendo? Y que una de las ventajas de hoy en día es que uno no puede engañar a los alumnos como antes. Yo me acuerdo que antes había un dicho muy coloquial que era, cuando le pregunten algo de lo cual no esté seguro, confunde y vencerás. Sí. ¿Sí? Mientras llega uno a la otra clase a dar resolución. Sí. Hoy en día no, hoy en día uno habla algo con el estudiante, ya sea en pregrado, en una tecnología, en un posgrado, maestría, etcétera. Y si uno habla algo de lo cual tienen duda, cogen el aparato y se manciaba la paja. Exactamente. En tiempo real tienen la respuesta a todo. Entonces, obviamente, eso también le impulsa a uno a tener que prepararse mucho más. Sí, y eso es muy bueno. Ese aporte de las TIC es la inmediatez tan tremenda de las cosas. No, terrible, pero vea que eso es muy bueno. ¿Por qué, mi hermano? Porque vea, cuando por lo menos uno queda con la misma duda frente al estudiante, el estudiante no es el mismo actitudinalmente de hace 20 años que creía. El estudiante de hoy en día es mucho más escudriñante, le gusta meterse por todos lados y muestra a ver y llevarle a uno, o sea, generar debate. La metodología de la Universidad Nacional de Distancia me encanta, y es por eso, porque se genera debate. Lo que tú dices es muy cierto. Si el estudiante no quiere aprender, hermano, está en el lugar equivocado, porque aquí se basa del conocimiento propio. Investiga usted. Yo no es un tutor, uno simplemente llega a resolver ciertas dudas que se tengan acerca del tema. No como antes o como con la presencialidad que uno llegaba a dictar una clase. Exactamente. Esa diferencia es muy grande y muy poco lo entienden a veces los alumnos. Sí. Cuando el estudiante entiende eso, ya se genera un interés propio. Y yo les digo, recuerden la metodología de la universidad. Si usted no quiere llegar a un encuentro CIPAS, a una web conference, a que le den una clase, está equivocado. Usted tiene que llegar a ver qué propone el estudiante, qué necesidad tiene. Exactamente, proactividad. Exactamente, que sea proactivo, y eso permite obviamente generar muchas más ideas, que fluyan más como tal esos pensamientos acerca de cómo vamos a resolver una problemática colaborativamente, que eso es lo que me gusta a mí con la Universidad Nacional Libertad de Distancia, que hay trabajo en equipo. Eso es muy importante en el desarrollo, no solamente para obtener el título, sino, hombre, viendo, como tú dices, la perspectiva. Usted, si sale de acá cerrado en mente, ahí queda. Si no está a la vanguardia de los cambios tecnológicos, ahí queda. Pero si es una persona de mente abierta, que tiene todo eso para que entre y yo pueda revolver, pueda resolver y pueda retroalimentar eso con el entorno donde estoy yo laborando, viviendo, ayudando, pues súper fabuloso. Son los nuevos escenarios, sí, señor. Yo creo que ya de aquí en adelante pues viene ya el desarrollo del planteamiento de variables y el desarrollo de las mismas mediante la obtención de la información o mediante
análisis crítico frente a estas variables y el desarrollo de ellas, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Pues está ya el incipiente, o bueno, yo no digo incipiente, yo creo que el árbol de competencia que está en la figura 2, respetado director, pues es muy claro en cuanto a el concepto pues del árbol de competencias, cómo están las raíces. En Palmira, la infraestructura pública y de las instituciones de educación superior. En Palmira el plan de desarrollo de región, o sea, ya obviamente que está el listado, que era la pregunta que me hacía la anterior asesoría, por eso Sí. están listadas, y pues hay ya un acervo histórico del saber misional de cada una de ellas y su presencia en Palmira. El tronco pues obviamente está expresado en la presencia física y misional de las 8 puntuales instituciones de educación superior. Inclusive la UNAD tiene aquí su zona centro-sur, tiene su edificio, y a su vez tienen la asistencia de esos entes nacionales, porque está a través del Ministerio de Educación, está representado a través de la alcaldía con su secretario de Educación, y articula lo que quiere, bien sea las IES en sus niveles básicos y primarias y bachillerato, o también en educación superior. Y las ramas, pues es precisamente lo que estamos digamos, en proceso de discusión y de prospectiva, que son las metodologías de aprendizaje presentes y vigentes en la comarca, donde aquí te encuentras el estricto sistema presencial, también encuentras el distancia, donde tienes unos momentos de encuentro, y encuentras también el 100% virtual. No solamente desde el punto de vista de que hacen presencia, sino que ya la llegada a través del Internet, pues llega a todas las universidades del exterior, lo que se llama la competencia externa, con programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Los que están pues regidos por nuestra legislación educativa, pues están aprobados por el Sistema Nacional de Educación Superior a través del SNIES, donde puedes ver las licencias y el tipo de programa. Ahí está, digamos, como sintetizado el árbol de competencias en el gráfico, perdón, en la figura número 2, que básicamente sería como el aporte adicional a lo que me habías pedido de profundizar, y ya obviamente empiezo con la estructuración primero de variables Sí. para seguir pues el concepto de desarrollar ya el marco contextual y conceptual prospectivo, como ya viéndolo desde el punto de vista de las variables, y empezar a generar los acercamientos a las personas que tienen más conocimiento, pues lo que llama expertos. Sí, señor. Perfecto, Carlos. ¿Y cuándo consideras tú que puedes generar un próximo avance? Pues yo creo que lo que me estás dando como plazo como unos 20 días, 15 a 20 días. Yo creo que por lo menos para generar las primeras aproximaciones de variables, nombre corto, nombre largo y definiciones, yo pienso que podríamos estar hablando eh, de comedia manera a mediados de junio. No sé si consideres una buena fecha, me dices. Yo me acomodo a su agenda, director. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo considero, hoy es 24, Sí, señor. considero que para el 15, Perfecto. martes 15 de Perfecto. junio, y miramos Colocamos. exactamente cómo van esos avances. Pues no está de sobra decirte que cualquier duda o inquietud que tengas acerca del desarrollo como tal, pues ahí está mi WhatsApp, está mi Skype, tú puedes escribirme, y si no te contesto en el momento, pues obviamente algo estaré haciendo, y apenas vea, pues obviamente daremos respuesta y solución. Eh, Claro que así lo haré también. No claro, lo he hecho yo, ustedes porque lo vi como muy atafagadito, entonces dije, voy a no, dejarlo. mira, créeme que bueno, la semana pasada fue terrible, eso sí, para qué. Sí, sí. Esta semana ya estoy un poquito más holgado, cuando ya estamos terminando semestre, las notas las tenemos que entregar este viernes, entonces estoy con todas las materias dándole para dejar cerrado todo lo que es la parte académica y empezar a hacer toda la parte administrativa, ¿no? Que ese es otro. Sí, ese es otro. Nosotros estamos ahorita hasta el 4 de junio, pero obviamente estamos, digámoslo, oficialmente con la universidad hasta el 4 de junio, pero obviamente seguimos en temporada vacacional, atendiendo, atendiendo todo lo que, por lo menos en mi caso, son todos estos encargos de proyectos de grado, de maestría, que tengo 5 en estos momentos, y pues ya estoy cuadrando con cada uno de ellos, colocándome al día,
en cuanto a este tipo de asesorías y obviamente cuadrando ya para el otro mes, que aun cuando no haya contrato, yo sigo ahí porque eso es algo, una figura, digámoslo así, de papel, digámoslo, ¿no? Eso es algo que pues, es más burocrático que, que real, porque eso está uno en vacaciones y sigue trabajando. Pero sí, Eso la es, idea es eso, la idea es que nosotros ahorita el otro semestre ya dejemos finiquitado para poder ver si logramos alcanzar dentro de las convocatorias a solicitar jurados. ¿Sí? perfecto, La idea perfecto. mía es esa, la idea mía es que los estudiantes míos de maestría no gasten más de los 2 periodos, que pues obviamente primero pues, me parece el tiempo justo y segundo pues obviamente para que no tengan que pagar más, hermano, porque no después le toca matricular 2 créditos de Empieza maestría y eso es como 1.000.000 la de pesos. facturación y comienza uno a sufrir. Exactamente, entonces hay que mirar todo eso para que dentro de las agendas se puedan cuadrar todos los tiempos y lleguemos tranquilos y sin afanes. Entonces, no, listo, Carlos, hagamos eso. Yo ya queda aquí en el video, pues la constancia que queda para el 15 de junio. Yo igualmente ahorita monto este video en el foro para que quede la evidencia como En tal. la Y plataforma. dejo la constancia ahí, pues también que el 15 de junio, pues estaremos esperando avances y programando entonces en esos días la reunión. Que así sea, mi respetado director. Sí, señor. Claro que sí. Vale, Carlos, lo felicito por sus avances, lo felicito porque usted tiene muy claro lo que está haciendo y Muchas gracias, director. eso también me genera a mí un parte de tranquilidad por el compromiso que usted tiene y las ganas que tiene de sacar esto adelante lo más pronto posible. Eso es gracias también a usted, director, a la institución que usted representa, a la asignatura prospectiva que me quedó en 4.7. Ah, bueno, ahí está el resultado ya. Ahí está el resultado. Ahí está Sí, el señor. resultado. Muchas gracias, director. Y Bueno, aquí estamos muy comprometidos. vale, perfecto, Carlos. Entonces quedamos así. Un abrazo, feliz descanso y bueno, roguemos a Dios que esta situación cambie muy pronto para volver a la normalidad, Sí, ¿no? Según para los que todos expertos en estos tengamos, temas, dicen que para que medio volvamos a la normalidad que teníamos, transcurrirán entre 7 y 10 años, ¿no? Vamos sí, a ver, señor. vamos a ver cómo es. Vamos a ver cómo se sigue la cuestión. Muchas gracias, director. Carlos, que estés muy bien, que descanses y bueno, estamos hablando cualquier cosa, ya sabes, te puedes contactar conmigo por vía Skype o por vía WhatsApp, ¿vale? Claro que sí, muchas gracias. Que descanses, Carlos, que esté muy Buenas bien. noches, director. Igualmente. Gracias.